Hay una hora en la tarde en la que siempre me provoca un dulce. ¿A ti también te pasa? Entonces la receta de hoy es para ti. Vamos a hacer una nueva versión de mis panes de banana. Te cuento que esta es la mejor que he hecho hasta ahora. Más dulcita, compacta, húmeda y algo crocante. Perfecta e irresistible. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Para esta receta te vas a buscar 6 bananas súper maduras como estas. No está a nivel bótame, está a nivel pan de banana. Así que elimínales la piel y las vas a poner en un bol. Las vas a convertir en puré. Las bananas cuando están así son perfectas para hacer postres saludables porque te quedan dulcitos y no necesitas agregar endulzantes adicionales. Además, entérate que las bananas así tienen muchísimas propiedades. Vas a derretir 90 gramos de mantequilla y se la vas a agregar. También le puedes agregar aceite de coco o aceite de oliva, pero créeme que con la mantequilla te va a quedar con más sabor y un color más bonito. Ahora le vas a agregar 2 huevos grandes y a temperatura ambiente, no los saques directamente de la nevera. Y esto los vas a combinar muy bien con todos los ingredientes. Tómate tu tiempo con mucho cariño y lo bates muy bien. Te recomiendo que le agregues una pizca de sal porque eso va a realzar todos los sabores. Y por supuesto siempre tiene que llevar una cucharada de un buen extracto de vainilla. Opcional le puedes agregar 1 o 2 cucharadas del edulcorante o endulzante que utilices. Pero créeme que con las bananas, si están así de maduras, no lo necesitas. Una vez mezclado vamos a agregar los ingredientes secos. Comenzamos con media cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 o 2 cucharadas de canela y en total son 3 tazas de harina de avena. Ayúdate con un colador si no tienes un cernidor como yo. Y esto es importantísimo, agrega la harina poco a poco, en 3 tandas. Agregas la primera tanda y cuando veas que está completamente mezclada es que vas a comenzar a agregar el resto. La harina de avena la haces muy fácilmente en tu casa o la metes en la licuadora a las hojuelas o también puedes utilizar un molinillo como el que yo tengo. Estos molinillos son perfectos para hacer harinas en pocos segundos o minutos si tienes mucho que hacer. Ahora voy a agregar la última tanda de la harina y voy a mezclar completamente con mucha paciencia para que no quede ningún granito de harina por allí mal mezclado. Ahora vas a agregar el jugo de medio limón. Este es importantísimo para activar el bicarbonato. Fíjate que por allí hay algunos granitos blancos de harina. Todo eso tiene que desaparecer. Cuando las bananas están así de maduras, tienen el beneficio de ayudarte con el tránsito intestinal. También te aportan mayor cantidad de potasio y reactivan tu sistema inmunológico. Cuando ya lo tienes mezclado así, ya está listo para que prepares tu molde. Ahora, si quieres un pan de banana de otro nivel, te voy a recomendar que le agregues un poco de nueces y también unos chocolates chips. Chocolate negro, por supuesto. Esto es completamente opcional, pero te prometo que te va a realzar ese pan de banana porque le queda como crujiente, como unos crunchies. Combínalos completamente en la mezcla. ¿Viste qué fácil es esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto tan fácil solamente agregando cosas en un bol? Bueno, ahora simplemente vamos a arreglar nuestro molde. El molde perfecto para esta cantidad de ingredientes es de 17 centímetros por 12 centímetros por 7 centímetros de profundidad. Algo como esto. Es opcional si quieres agregarle un papel encerado o no, todo depende de tu molde si ya tienes bastante confianza en él. Te voy a contar cómo ha sido la técnica más fácil que he conseguido para agregarle el papel al molde. Pones encima de esta manera y vas a cortar por los 4 extremos del molde, o sea, vas a medirlo. De esta manera le vas haciendo como unas pestañas, sobre todo para este molde que es como redondeado, entonces es un poco más difícil. Ya lo tengo cortado así, entonces solamente tengo que hundirlo de esta manera. Buscar las pestañas a los lados que se solapen unas con otras. Y ya está listo para recibir esa deliciosa mezcla del pan de banana.
Si quieres hacerlo más pequeño, solo tienes que dividir todos los ingredientes a la mitad. Los ingredientes los tienes todos escritos en la caja de descripción, pero también en mi página web recetaslily.com. Con esta misma receta también puedes hacer una torta de zanahoria. Si tú quieres la receta, dímelo ya en los comentarios. El horno lo precalenté a 160 grados centígrados y esto se va a hornear 70 minutos. Luego de 70 minutos, te vas a hacer la técnica del palito a ver si sale todo seco. Fíjate que al meter el palito está perfecto, pero solo le falta como dorarse. Lo que hago es que lo meto a gratinar. Eso sí, no más de 3 minutos. Mira cómo burbujea. Y mira cómo en solo 3 minutos ya está completamente doradito. Guárdate ese tip que te va a servir para todas las tortas. Luego que lo tienes así, lo vas a poner a enfriar por lo menos 30 minutos. Sí, ármate de valor para no comértelo enseguida. Porque necesitas que enfríe para que cuando lo desmoldes esté así de bello. Mira qué consistencia tan perfecta. Ya quiero verlo por dentro. Tiene una textura bastante compacta. ¡Wow! Mira esta rebanada. Todavía no he enfriado completamente porque a mí me gusta comerlo así como tibio. Si quieres puedes rebanarlo completo de una vez y así lo guardas en bolsitas y lo vas comiendo en tu menú de la semana. Mira qué rebanada tan perfecta, con tanta textura, color y además estos trocitos que tú ves ahí seguro están súper ricos y crujientes. Te recomiendo que lo prepares el fin de semana. Lo cortas en ruedas, lo metes en bolsita, lo dejas en la nevera y tienes postre para toda la semana. Un postre saludable, mira esta belleza. Y si no sabes cómo armar tu menú de la semana, recuerda que tengo 2 ebooks que te pueden ayudar y lo consigues en recetaslily.com/shop, que es mi tienda. Vamos a probarlo. Está delicioso. Sin duda, el mejor pan de banana que he hecho hasta ahora. Tienes que probarlo. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Si eres fan del pan de banana, aquí tengo 2 recetas más de pan de banana que seguro te van a gustar, así que ve a verlas. La receta escrita y además la puedes imprimir, te la voy a dejar en recetaslily.com, mi página web. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter, que es una cartita que te mando todas las semanas con deliciosas recetas, tips y pensamientos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.